A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero, un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos. Distinguidos auditores y televidentes, nuevamente estamos acá con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman en este programa, en este nuevo programa que se llama Perspectivas. Y en esta oportunidad analizaremos un tema que nos ha tenido convocados todo el último tiempo, que es el tema de La Haya. Ha terminado el proceso de La Haya, mi distinguido Guillermo, pero bueno, gusto saludarte y muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Y muchas gracias por tu tiempo, que sé que es muy escaso y nuestros distinguidos auditores y televidentes también lo saben así que gracias por estar acá nuevamente. Guillermo, ha terminado el proceso de La Haya. Ya han terminado el tema de los alegatos, las dúplicas y todo ese tema. Y hemos estado encima el último tiempo de esta circunstancia y la verdad es que raya para suma, como normalmente se señala, es que hemos tenido de dulce y de agraz probablemente campañas internas políticas en Bolivia, un gobierno que viene asumiendo acá en Chile, tiene que hacerse cargo de esto, y con unas visitas de parlamentarias nuestras a la zona de La Haya. En resumen, a tu juicio, ¿qué nos deja este conflicto y cuáles serían las alternativas que podemos tener para la salida de esto? A ver, yo creo que lo que ha sucedido ahora con la última fase, que es el alegato oral de parte de ambos países en La Haya, y ahora ya a la espera de la resolución final de la Corte, yo creo que hay varias cosas que es necesario sacar en limpio. La primera de ellas es tener claro de que la demanda presentada por Bolivia es para que la Corte obligue eventualmente a Chile a abrir un proceso de negociación, con la idea de acceso al mar, por supuesto. Por lo tanto, este juicio siempre ha sido e incluso definido por la propia Haya como una instancia donde se va a evaluar si compete o no que la Corte le diga a Chile que debe abrir un proceso de negociación o no con Bolivia. No es más que eso. Nunca estuvo en la mesa ni un acceso al mar, ni un corredor, ni una entrega soberana de territorio terrestre, menos marítimo. Nunca eso ha estado en la mesa. Ahora, por lo tanto, la primera conclusión que uno saca es que, increíblemente, la estrategia boliviana sí intentó colocar eso y pareciera ser que tanto en medios chilenos como en varios otros extranjeros se empezó a hablar de la demanda marítima cuando en realidad no es una demanda marítima. Es una demanda por obligar a un país a negociar, pero no se estaba jugando absolutamente nada. Bolivia yo creo que logra un triunfo ahí cuando logra instalar en la agenda política nacional el hecho de que se está viendo en este alegato oral poco menos que el acceso soberano al mar de Bolivia. Yo creo que ahí, sin lugar a duda, la estrategia chilena fue insuficiente. Yo sé que en la Cancillería hizo una serie de reuniones con los medios de comunicación para explicarle exactamente esto mismo, de qué cosa se trataba. Perfecto. Sin embargo, la estrategia boliviana fue mucho más potente en ese sentido y era notable ver cómo medios escritos, televisivos y radiales hablaban de una demanda marítima. Y instaban y veían incluso las preguntas iban orientadas justamente a un acceso soberano o no al mar, cuando en realidad la demanda no tiene nada que ver con eso. Bien. Yo creo que el equipo chileno hizo un buen papel, el canciller Ampuero creo que estuvo destacado. El hecho de la compañera Heraldo Muñoz, como es canciller, en términos de mostrarle con criterio de unidad, y la necesidad que tuvo Chile de en primer lugar, ir, digamos, respondiendo a lo que se estaba diciendo en la fase oral. A ver, ¿cuál fue la estrategia de Bolivia? Bueno, ya dijimos una parte, la estrategia comunicacional de instalar una agenda de que lo que se estaba discutiendo acá era acceso soberano, cosa que no era así, como hemos dicho. La segunda parte más jurídica, si se quiere, o quizás más de estrategia jurídica, en términos de mostrar en los alegatos orales una interpretación de la historia que no se condice con nada, con la que Chile tiene, ni con la que está escrito en los libros de historia, yo diría mundial, o como se conoce la historia de independencia desde la llegada de los españoles hasta todo lo que es el proceso de la colonia y posterior independencia. Y lo que pasa después con Bolivia, como cuando se conforma como país, que es posterior a Chile, de hecho, y los jueces bolivianos instalan una
una tergiversación de la historia tan evidente, que lo único que queda por pensar que es parte de la estrategia. ¿Qué tipo de estrategia? El obligar a que sean los jueces a que tengan que dirimir cuál es la historia verdadera. Es decir, no podemos saber si acaso corresponde que haya negociación o no, sino si tenemos dos visiones tan distintas de la historia. Entonces, ese elemento, que es un elemento distractor, pero que intenta traspasar a los jueces una responsabilidad que no les cabe y a su vez también confundirlo respecto al foco que deben tener en torno a la resolución que ellos deben discutir y finalmente resolver, en definitiva, no pasa desapercibida, y en ese tono está lo mediático también, es el que Antofagasta es, ha sido y será, ¿no es cierto? Y eso lo que intenta es que los jueces tengan que darse cuenta de que en realidad esto está tan mal esta relación, de que hay dos visiones históricas tan distintas que ellos van a tener que hacerse cargo de eso también. Cosa que Chile en su último alegato dejó bastante claro de que eso no es así, que no hay tal situación. En consecuencia, yo diría, hay una estrategia político-comunicacional de parte de Evo Morales, que como tú muy bien señalabas, tiene que ver con su proceso de reelección, tiene que ver con la política interna boliviana, tiene que ver con el proyecto político que él tiene. Y a su vez también una estrategia jurídica que tiende de alguna forma confundir a los jueces, a establecer una visión distinta, a sabiendas de que lo único que va a hacer la Corte es decir si acaso Chile debe o no debe negociar con Bolivia. Nada más. Nada más. Ahora, Guillermo, tenemos ya una cierta, idea de cuál es el comportamiento de los jueces, producto de lo que tuvieron que hacer con nosotros hace algunos meses atrás, si bien digo, por esta demanda que nos planteó Perú en su momento. Entonces, ¿qué uno puede decir de acuerdo a lo que hemos visto? En otro perspectivas pasado, señalamos esta situación de cómo había sido más bien un tipo caprichoso, no habíamos podido demostrar que nosotros habíamos estado en el límite entre las 80 y las 200 millas marítimas, y eso fue lo que originó también la cesión de una importante cantidad de mar chileno. ¿Los jueces de La Haya, a ti en lo personal, te dan confianza? Yo diría que, partiendo de la base que el derecho internacional es voluntario, de que cualquiera sea la resolución de una corte, no puede obligar a los países a cumplirla. Y en consecuencia hay una cierta voluntad y una necesidad de creer que ese sistema judicial a nivel mundial funciona, porque permite la resolución pacífica de los conflictos, porque permite que los argumentos de los países sean ponderados, pero también, da paso a una suerte de pequeño grupo, una pequeña élite de jueces que se mueven en torno a la Corte, y no con pocos intereses. En consecuencia, hay un tema de desarrollo o evolución del derecho internacional, como en la Corte de La Haya, en lo que a esto refiere, pero también hay una visión de los jueces en torno a ir creando jurisprudencia con sus propios fallos. Y esa creación de jurisprudencia tiene que ver con los contextos en los cuales se dan las demandas y tiene que ver con lo que los países están pidiendo o no. Lo que uno puede ver, y esto en un análisis político, no jurídico, por favor, lo que uno ve es que los jueces sí consideran aspectos políticos, sí consideran un poco de equilibrar la balanza entre aquel país que considera más débil con respecto a aquel que es más fuerte, sí consideran una cierta, equilibrio en términos de poder ir creando nuevas visiones respecto a lo que es el tema soberanía y cómo este se puede abordar. Y en consecuencia, yo diría, hay, no sé, por colocar un porcentaje, un 10%, donde la interpretación política que ellos hacen es claramente un factor que puede dar vuelta la balanza. Es decir, y a ti te da la impresión que los argumentos que nosotros presentamos, que nuestros juristas, nuestros encargados, nuestros agentes en La Haya, dejaron bien establecido eso, porque todo el rigor de la argumentación de Bolivia fundamentalmente apuntó, como bien señalaba recién, a aspectos más bien de tipo emocional, de buscar que fuera finalmente una historia, extraordinariamente tergiversada de la realidad. Eso no da pie para entender que cualquiera también sea el fallo. Siempre queda, beneficiada Bolivia. A ver, Bolivia tiene un imperativo constitucional que está en su normativa transitoria, que obliga al gobierno a revisar todos los tratados vigentes y denunciar a aquellos que vayan contra los intereses de Bolivia.
donde se contraría el Tratado de 1904. Lo notable es que Bolivia, con ese mandato constitucional, no ha ido a cuestionar el Tratado de 1904, sino que se ha ido directamente al acceso soberano al mar. Y por eso Chile se aferra mucho al Tratado de 1904, a sabiendas que la única forma en que Bolivia eventualmente podría acceder al mar es modificando ese tratado. Pero si tú hablas de ese tratado, vas a tener que hablar también con Perú en algún minuto. Bien, Entonces, yo diría que hay todo un tema. Chile, yo creo que fue bastante claro en toda la casuística que presentó Bolivia como argumento. ¿Cuál era esta casuística? Los papeles, los memorandos intercambiados entre ambos gobiernos, las entrevistas dadas por ministros o cancilleres, las declaraciones de presidente, donde destaca lo de Charaña entre Pinochet y Banzer, ¿no es cierto? Y destaca la agenda de 13 puntos de Michelle Bachelet. En toda cada una de esas cosas, Chile dijo, ¿sabe? Eso es efectivo, eso sucedió. Pero eso demuestra la voluntad de Chile y la buena fe de Chile para poder negociar, para poder dialogar. Y eso nunca fructificó, no porque Chile no quisiera, sino porque nunca hubo respuesta adecuada de Bolivia. Yo espero sinceramente, como y conforme uno pudo escuchar los alegatos, de que para los jueces eso haya quedado medianamente claro. La idea que algunos sostenemos es que la Corte de la Haya va a tener un fallo en el cual va a decir que no hay que si bien es cierto, todos los ofrecimientos estuvieron, Chile siempre actuó de buena fe. O sea, siempre que el diálogo fue de buena fe, y en consecuencia, en virtud de eso, no es necesario obligar a Chile a negociar, porque la posición de Chile ya está establecida para poder dialogar con Bolivia. Ese sería un fallo muy ideal, intermedio si se quiere, porque de alguna forma eso reconocería que hubo intentos de acercamiento, pero lo que estaría a favor de Chile es que siempre eso fue de buena fe y con la idea de si había respuesta de seguir trabajando en eso. Porque muchas veces se dice también que todas estas reuniones, todo este afán, todo ese deseo de Chile por ser buen vecino, habría creado un derecho en la posición, desde la posición boliviana. ¿No crean derecho, digamos, las insinuaciones o la voluntad de los países por haber algún acercamiento? No, definitivamente no, y menos cuando hay un tratado de límites que específicamente establece el final del conflicto bélico entre ambos países, y que malamente Bolivia puede impetrar un acceso soberano al mar sin modificar ese tratado. Es decir, ahí la Corte, yo diría que es mucho más cauta, más prudente en términos de no involucrarse en la solución que dos países que han estado en guerra se han dado para poder superar ese estado. En consecuencia, ahí la Corte, yo diría, frena muchísimo algunas interpretaciones que no las cosas que han pasado en África, por ejemplo, sí, que son distintas. Pero en este caso, habiendo tratado, el tratado es mandatorio. En el sistema internacional, habiendo tratado entre dos países, es mandatorio. Ahora, no olvidemos también que la Haya, en la resolución que hizo respecto de nosotros, respecto de nuestro conflicto con Perú, también señaló una mirada más bien, yo diría, no totalmente pegada al derecho, porque tuvo que saltarse el derecho marítimo, que también es un derecho internacional reconocido por todos los países. Por lo tanto, ya tenemos un elemento que nos señala que a la Haya, aparentemente los tratados o lo que hemos firmado, muchos países, sobre todo los que aspiramos a las 200 millas marítimas, no tuvo en consideración la atención respecto a eso. ¿Qué nos haría pensar esto otro? Yo te diría que en el caso con las 200 millas marinas, yo creo que Chile tiene una deuda marítima en términos de que tenemos un extenso mar, más de 3.000 kilómetros de costa por 200 millas marinas para explotación económica, y usamos un mínimo de todo eso. Claro. Y yo creo que la Haya un poco puso el acento sobre eso. Acá en Chile eso nos ha dicho mucho, pero efectivamente nosotros no estamos explotando el mar que tenemos con el potencial que tiene. 200 millas. Claro, 200 millas. O sea, pescamos cercano a la costa, máximo 50 millas. Entonces yo diría que acá hay un tema digamos, relevante, y lo que hoy día en el mundo sí se toma mucho en consideración es lo que se denomina soberanía efectiva. Es decir, si este territorio es suyo, ocúpelo. Claro. Si no lo ocupa, quiere decir que no le interesa. O sea, es decir, y eso yo creo que son elementos relevantes. Entonces, eso quedó muy en claro, a mi modo de ver, al menos en el fallo de la Haya con respecto a la demanda presentada por Perú. Entonces, yo diría que ahí hay un tema. En el caso ahora con Bolivia, es una demanda bastante
yo diría inédita, muy poco frecuente, escasa, muy escasa, te diría yo, en términos de que la Corte tenga que sentenciar a un país a negociar, ¿ah? Y la propia Corte se autolimita en términos de que si finalmente da una sentencia para que negocie, no es con resultado predeterminado, ¿ah? Y a su vez también anuncia de que eso no involucra soberanía. Entonces yo diría, el fallo finalmente de la Corte va a ser bastante jurisprudencia por un lado. Si eventualmente el fallo obliga a Chile a negociar, Chile va a tener que establecer cómo se negocia. La Corte no puede entrar a la relación entre los dos países a determinar cómo se debe negociar, ni tampoco se vería que coloque plazos. Ahí Chile va a tener que tomar una decisión. Si las condiciones que la Corte coloca en términos de la obligatoriedad de negociar con Bolivia violentan nuestros intereses, o no satisfacen nuestros intereses y proyecciones, Chile va a tener que decidir si acaso acata o no el fallo. Y eso va a ser un tema en su minuto para el presidente Piñera, que le va a tocar justamente como esa parte. Porque sin embargo nosotros a su vez hemos llevado otro caso similar con Bolivia, como el caso de las aguas del Silala, y eso fue entregarle jurisprudencia a la Corte de la Haya. Si nosotros hoy día nos restamos al acuerdo o a lo que dispone, a lo que dispuso el fallo de la Haya, como por una parte una contraposición. Por una parte rechazamos y por otra parte vamos a donde ella para que vea el tema. Yo creo que ahí vamos a tener que tomar una estatura definitiva respecto a como nación o como país o como Estado. Chile hoy día está en la órbita. Chile hoy día es parte de la globalización y es parte, aun cuando nuestra economía es muy pequeña, es parte de los procesos de toma de decisiones y alternativas que hay a nivel mundial. Sin lugar a dudas, tenemos una mejor posición que varios países de América Latina, incluido Bolivia, y en esa perspectiva Chile tiene que tomar una decisión más autónoma. Es decir, si yo sigo tu razonamiento, conocido el fallo de la Haya, cualquiera que este sea, que nos obligue o no nos obligue a negociar, el tema siguiente que viene es cómo vamos a abordar Silala. Ya Bolivia pidió, retrasar todo el proceso del Silala, porque no estaba preparado. Pero vamos a tener que enfrentar eso y a su vez en forma simultánea deberíamos también enfrentar si seguimos o no en el Pacto de Bogotá. Es decir, el hecho de que Chile se salga del Pacto de Bogotá no significa que estemos fuera del sistema, significa que nos sometemos al sistema internacional sin la obligatoriedad que lleva un pacto. Recordemos que el Pacto de Bogotá tiene un contexto muy concreto de surgimiento en la Guerra Fría. De hecho, la reelección de Evo Morales, que es permitida por el fallo de la Corte Constitucional en febrero pasado, se basó en el Pacto de Bogotá para poder sepultar el referéndum que se había hecho y que Evo Morales perdió. Así es. Y la Corte Constitucional va al Pacto de Bogotá diciendo de que en el Pacto de Bogotá, como ahí dice que se deben respetar los derechos humanos, un derecho humano es poder ser reelecto y servir a la patria. Ese más o menos el contexto general. El argumento en el cual... Entonces, el Pacto de Bogotá, yo diría, ya cumplió su ciclo. Un país no requiere tener un pacto para poder ser demandado o demandar. En consecuencia, si Chile, una vez que tengamos la resolución, se sale del Pacto de Bogotá, el Silala sigue, porque cuando Chile anuncia que se sale, hay un año más en el cual estamos bajo la norma del pacto. Y después eso termina. Por lo tanto, yo diría que es eso. Pero también significa empezar a mirar, y esto va a ser fundamental en este año, cuál va a ser la relación de Bolivia con respecto a Alianza Pacífico, qué va a pasar con Bolivia respecto al TPP-11, de cómo se va a sumar Bolivia respecto a la necesidad que tiene Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, de salir hacia Asia con nuestras exportaciones. Todo lo que es la carretera, ¿no es cierto?, la infraestructura de comunicaciones, los accesos que iban a pasar por Bolivia no pueden pasar porque ellos están en otra situación. Entonces yo diría, hay acá una cuestión en la cual Bolivia ya no tiene un tema con Chile. Es decir, es un tema un tanto más amplio, y yo creo que ahí Chile tiene que tomar decisiones importantes desde el punto de vista de política exterior y en términos de estrategia también. En lo interno, Bolivia atraviesa por un periodo presidencial y donde Evo, como señalaba recién, busca reelegirse. Da la impresión que toda esta situación, apunta a aprovecharse de todas estas circunstancias de la Haya, que en Bolivia se generó todo un movimiento enorme en pos de la reelección de Evo Morales. ¿Tiene posibilidad de ser reelecto Morales, a pesar de que fue... ¿Por qué te lo pregunto? Porque
en el fondo, te lo comento porque en el fondo da la idea de que cualquiera sea la situación, obviamente va a ser mucho más enérgico, mucho más, digamos, marquetero la opción de que Evo Morales siga al mando de Bolivia. Entonces, la parte interna de Bolivia acusa algún golpe, porque vi a todo ese país unido, a todos sus parlamentarios unidos, no lo que pasó en Chile, porque desgraciadamente no fuimos todos unidos, pero allá sí. No, fíjate que no es tan así, por lo menos la percepción que yo tengo, a mí me invitaron a 3 paneles de Bolivia vía Skype, con personaje boliviano, y yo diría, el tema de la unidad, el tema de cuestionamiento a la demanda presentada por Evo Morales, a nivel por lo menos de sociedad informada, es bastante, es decir, eso lo apoya porque finalmente hay una causa boliviana, pero adentro las aguas no están tan calmas, o sea, es decir, como uno pensaría, es decir, Evo Morales no tiene un apoyo unánime dentro de Bolivia respecto a cómo está haciendo las cosas. Por ejemplo, conversando con jurisconsultos allá, con destacados, sí, está bien que pensemos en el mar, pero hagamos las cosas bien. No hagamos esta cantinflada que está haciendo ahora con esta demanda en La Haya, más o menos ese era el contexto de lo que están diciendo. ¿Ya? Entonces, y claro, y hacer las cosas bien, incluso en un diálogo que tuvimos con alguno de ellos, las cosas bien significan, primero, tener relación a nivel de embajador. Así es. Segundo, que se establece una hoja de ruta. Yo te insisto, si Chile y Bolivia llegan a un acuerdo eventualmente, o sea, porque acá en Chile hay grupos que le quieren dar mar a Bolivia, que le parece bien esa idea. Perfecto, o sea, me parece que eso es legítimo que la gente lo pueda decir. Pero para que eso suceda, hay que hacer bien las cosas. Significa que el Estado boliviano y el Estado chileno, con sus respectivas instituciones, tienen una hoja de ruta que va a ir avanzando hacia dónde, hacia la modificación de un tratado. Y cuando tú empiezas a ver lo que significa modificar un tratado, particularmente con el caso de Bolivia, en Bolivia empieza a mirar de que los aranceles ya no van a ser cero. Claro. Digamos, el libre tránsito se va a tener que ver limitado por varias otras cosas más. Que va a tener que asumir costos que no tienen hoy día. Que hoy día no tienen. Que su plataforma industrial y sus proyecciones de comercio no se arreglan con eso. Pero eso se empieza a discutir ahí en la mesa chica. O sea, digamos, lo que implica, lo que significa. Entonces, la modificación de un tratado, yo diría que es el camino correcto, pero también significa para Bolivia un tremendo desafío interno, que no quieren asumirlo. Y la persona con la cual yo conversaba me decía, y eso ordenaría mucho el país, porque le daría un sentido, es decir, ok, si vamos a modificar este tratado, se requiere una institucionalidad sólida, se requiere que haya alternancia en el poder, se requiere que haya una buena burocracia, en fin, una serie de condiciones y características. Entonces yo diría que acá el tema no es tan simple, la relación entre los países no es por emociones, no es por sentimientos, es por intereses. Como creo la otra vez, que lo conversábamos en otras perspectivas acá, el abrazo de Charaña, la oferta de corredor tenía que ver con una situación que a Bolivia y a Perú le interesaba para poder frenar a Bolivia y Chile le interesaba para poder frenar a Perú. Sí. ¿Ya? Esos son intereses. Geopolítico de la época, geopolítico. Perfecto. La agenda de ese punto tiene que ver con los intereses de Chile de los corredores bioceánicos, de que la carretera de infraestructura de Brasil, con todas sus exportaciones hacia el Pacífico, pasara y llegara a Puerto Chilón y pasara por Bolivia. Por eso está en la agenda de 13 puntos. Nuevamente, ¿por qué llegamos a la agenda de 13 puntos? Por intereses. Entonces, si hay intereses futuros entre Chile y Bolivia, yo creo que se puede discutir. Pero no es fácil construir ese tipo de cosas. O sea, requieren países que estén sólidos. Y ahí es donde empieza a ver, para volver un poco a la pregunta inicial, Evo Morales no tiene una unanimidad detrás de él. Ha logrado desarticular a la oposición. Está fragmentada, que además tampoco es muy difícil, dado el esquema de la democracia en toda América Latina, incluso Europa, donde la fragmentación de los partidos políticos es un dato. Ya hemos conversado con perspectiva de ese caso. Exactamente, donde Bolivia y varios de esos países, digamos, todavía están muy asociados al clientelismo político, es decir, el gobierno que le da más prebenda o más beneficio a sus electores, normalmente son rurales o poco pobladas o sin mucha educación, obtienen los votos. Entonces, hoy día Evo Morales debe tener un apoyo electoral que varía entre 30 y 35% dura, como voto duro. Bien, o sea, no está seguro. Claro, exactamente. O sea, tiene una base segura y lo que ha intentado con esta demanda marítima es sumar más porcentaje a ese voto. Perfecto. A ese voto duro, a ese voto más nacionalista. Guillermo, dos circunstancias que son vitales acá. Una es que de las posibilidades que resultan de este fallo de La Haya, obviamente nosotros tenemos la salida para poder decir, mire,
necesariamente vamos a requerir, antes de sentarnos a conversar, el respaldo de Perú o el apoyo de Perú o la opinión de Perú respecto a esto. ¿Tú crees factible algo así? Porque yo creo que en el mejor de los casos, si la Haya nos obligara a tener embajadores para iniciar el diálogo, eso sería visto como un triunfo chileno, probablemente. Sí, probablemente, y ahora la Haya no nos puede obligar a eso, pero lo podría sugerir. Lo podría sugerir dentro de la sugerencia, la plan de conversación, lo sugiere tener, como ellos siempre han tirado el mantel, digamos, ellos no ha podido ver ese respaldo de tener ambos cancilleres en funciones, que hoy día no los tenemos, o sea, de ministros de Relaciones Exteriores o embajadores. El punto está en saber si una condición como que Perú entre a la mesa, como una manera de decir, mire, ¿sabe qué? No vamos a morir conversando, pero al final de nuestra conversación vamos a tener que preguntarle a Perú. Sí. ¿Por qué no le preguntamos de inmediato a Perú? Yo creo que Perú siempre ha sido cauto y no quiere meterse. Sin duda. O sea, no quiere. Ahora, quizás para nuestros televidentes auditores, ¿por qué Percival plantea el caso de Perú? Porque hay una cosa bien concreta. Si se le quiere dar salida al mar a Bolivia, eventualmente, en una década más, no sé, mediante un corredor y por territorio que haya sido boliviano, significaría partir Chile en dos. Y eso es inviable. Territorio que ha sido peruano. ¿Ah? Territorio que ha sido peruano. Claro, por lo tanto, digamos, si por Antofagasta significa partir Chile en dos, y eso no es imposible. Es imposible. Por lo tanto, la única posibilidad que queda sería por territorio que fue peruano. Esto significa Arica. Sí. ¿Ya? Y ahí obligatoriamente hay que preguntarle a Perú. Ahora, para llegar a plantear esto solamente entre dos países, yo creo que faltan varios años. Yo creo que la demanda marítima presentada por Bolivia, la demanda para negociar, ¿no es cierto?, presentada por Bolivia, en definitiva congela la relación o cualquier posibilidad de diálogo respecto al tema de acceso soberano al mar o modificación de las condiciones derivadas del Tratado de 1904, por lo menos por 5 años más o 2 gobiernos nuestros. Ya. O sea, no, porque está esto, después viene Silala, Exacto. y yo diría que no hay ni ánimo en el Estado chileno de discutir nada que tenga que ver con soberanía, independiente de quién esté gobernando. Perfecto. ¿Ya? Más allá de que haya grupos que como pueden apoyar a Evo Morales, qué sé yo, pero no veo en el Estado chileno ninguna voluntad ni intencionalidad de eso. Por lo tanto, yo creo que el costo que va a pagar Evo Morales en el tiempo, a raíz de esto que hizo ahora, va a ser mucho más alto, porque no va a haber ninguna gente, porque ya no se hizo creíble para nosotros. O sea, ya no se hizo confiable. Perfecto. ¿Ya? O sea, no hay base mínima de confianza. Guillermo, para ir terminando, porque ya nos han hecho señas que esto ya desgraciadamente concluye nuestro espacio, disuasión militar. Fondos, como hay un fondo reservado del cobre, un fondo reservado del litio. ¿Qué opinión te merece algo de esa naturaleza para seguir preparado ante un evento que es muy, muy poco probable, casi nula la posibilidad, pero de tener fuerzas armadas suficientemente disuasivas para poder no entenderlo como una posible guerra, sino que como mantener nuestra soberanía resguardada a bajo cualquier costo? A ver, yo diría la capacidad de disuasión y la capacidad de cooperación también, como yo creo que hoy día ambas van unidas. También. Yo creo que Chile está en la plena disposición para eso. Tenemos la capacidad militar suficiente, tanto desde el punto de vista del sistema de armas como de contingente. Creo que hace falta una visión mucho más concreta respecto a ejercer una soberanía efectiva en nuestro territorio. Significa cautelar los recursos naturales que son relevantes desde el punto de vista tanto minero, forestal, acuífero, en fin, que son elementos esenciales que están considerados en la estrategia de defensa que maneja el Ministerio de Defensa, pero que requieren una visión también que se incorpora en la propia Constitución. O sea, es decir, hay una necesidad también de dar un upgrade importante al escenario que viene futuro, donde necesariamente debemos tener siempre la posibilidad de generar algún tipo de alianza muy específica con Bolivia eventualmente, pero también resguardarnos de que efectivamente Bolivia, dentro de todo eso, no intente un acercamiento que no sea a través del diálogo. Eso yo creo que va a ser fundamental, y esa disuasión, yo no diría que se basaría solamente en lo militar, sino que en nuestra capacidad diplomática, que es necesario reforzarla. Distinguido Guillermo, muchas gracias por estar nuevamente acá en Perspectivas. Ha sido se nos acaba el tema de la Haya, pero seguramente va a seguir funcionando en todas las esferas políticas y de la Cancillería chilena.
Gracias nuevamente por estar acá con nosotros y bueno, y será hasta una nueva oportunidad en perspectiva. Muchas gracias. Gracias a ti, Percy. Gracias a ustedes también. Muy gentil. Gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percy Valmadero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.